Hola a todos y bienvenidos un día Mood DS a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso. Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un drama turco que ha dado mucho que hablar, un drama que ha dejado a muchos con el corazón superíndice 3N roto y con muchas preguntas sin respuesta. Hoy vamos a hablar de asterisco anillo invisible asterisco, y vamos a centrarnos en un personaje en particular, Can. Moon S específicamente vamos a desentrar más menos a esa pregunta que muchos se estuvieron haciendo, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente entre Can y Demet? Por Q copyright esa supuesta reconciliación superíndice 3 en nunca llegó superíndice 3? ¿Hay algo Moon S de true S de todo este misterio? Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar urne contenido sobre series turcas, chismes de celebridades, reacciones, anulisis y mucho mood S que si son tan fanáticos como yo de estas producciones, asegúrense de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al grano. Can y Demet. Dos nombres que se convirtieron casi en sinu superíndice 3 nimos de pasiu superíndice 3N, romance y con diéresis copyright cito gracias a su protagu superíndice 3 Nico en asterisco erkenzi quay asterisco, o asterisco pub. Jaro o más menos ador asterisco, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción superíndice 3N no tardaron en aparecer. De hecho, se volvieron casi una certeza para muchos de sus fans. Ambos eran superíndice 3 venes, exitosos, atractivos y obviamente congeniaban a la perfección superíndice 3N en el set. Las miradas, las sonrisas, las interacciones fuera de CU Mara, todo parecía indicar que había algo Moon DS de una simple relación superíndice 3N profesional. Y claro, las redes sociales se encargaron de amplificar a UN Moon DS estas especulaciones. Cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N era analizada al detalle, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya daban por hecho, Can Yaman y Demet Özdemir estaban enamorados. Pero, aquí es donde la historia se complica. Porque a pesar de todas las más menos sales que parecían indicar lo contrario, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Y lo que es peor, después copyright S de un tiempo, los rumores de romance se desvanecieron y, en su lugar, empezaron a surgir rumores de una supuesta mala relación superíndice 3N entre ellos. Que si no se soportaban, que si había problemas en el set, que si la química se había evaporado. En fin, un sinfín de chismes que dejaron a los fans completamente confundidos. Y llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta reconciliación superíndice 3N. Después copyright S de un periodo de silencio, de distanciamiento y de proyectos separados, empezaron a circular rumores de que Can y Demet estaban intentando acercarse nuevamente. Que si se habían visto en secreto, que si habían intercambiado mensajes, que si estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Muchos fans se ilusionaron con la idea de verlos juntos nuevamente, tanto en la vida real como en la pantalla. Pero lamentablemente esa reconciliación superíndice 3N nunca se concretó superíndice 3. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente? Por Q copyright, a pesar de todos los rumores y las esperanzas de los fans, Can y Demet nunca volvieron a estar juntos. Hay varias teorías que intentan explicar este misterio. Una de las teorías Moon S populares es que si bien hubo una atracción superíndice 3N inicial entre ellos, las presiones de la fama y la intensidad del trabajo terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Recordemos que asterisco erkenzi quay asterisco fue un fenu superíndice 3 meno mundial, lo que significa superíndice 3 una exposición superíndice 3N medio tica enorme para ambos. Y lidiar con esa presión superíndice 3N constante con los rumores, con las expectativas de los fans, puede ser muy difícil para cualquier pareja, incluso para una que es tu copyright su superíndice 3 lida y consolidada. Imaginen lo que puede significar para una relación superíndice 3N que apenas estuvo comenzando. Otra teoría apunta a que las personalidades de Can y Demet son muy diferentes y que a pesar de la química que tenuan en pantalla, no lograron congeniar fuera del set. Se dice que Can es una persona Moon S extrovertida, impulsiva y aventurera, mientras que Demet es Mood S reservada, tranquila y centrada en su carrera.
Estas diferencias, sumadas a las presiones de la fama, podrían haber sido un obstáculo insalvable para una relación superíndice 3n duradera. También copyright N hay quienes creen que la reconciliación superíndice 3n nunca fue real, que todo fue una estrategia de marketing para mantener el interu copyright S del público y generar titulares. Es cierto que en el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de estrategias para promocionar proyectos o mantener a los artistas en el ojo público. No será la primera vez que se inventa un romance o una reconciliación superíndice 3n para generar ruido mediático. Pero en mi opinión superíndice 3n, la teoría más probable es que si bien hubo un intento de reconciliación superíndice 3n, ambos se dieron cuenta de que no era el momento adecuado para volver a estar juntos. Quizás ambos necesitaban tiempo para crecer, para madurar, para enfocarse en sus carreras y para descubrir que copyright era lo que realmente querían en sus vidas. Y es que a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias no son las adecuadas. Y a veces simplemente las cosas no estuvieron destinadas a ser. Además no podemos olvidar que después copyright de todo este drama, de meten contra superíndice 3 el amor en brazos de Oguzankou Párrafo, con quien se casó superíndice 3 y lamentablemente se divorció superíndice 3 recientemente. Esto nos demuestra que la vida sigue, que las personas cambian y que los caminos se bifurcan. Entonces, copyright podemos concluir de todo esto? Que la historia entre Khan y Demet es un claro ejemplo de que la realidad a veces supera la ficción superíndice 3n. Que la química en pantalla no siempre se traduce en un romance duradero. Y que a pesar de las expectativas de los fans, a veces las cosas no salen como uno quiere. Lo importante es recordar que Khan y Demet son dos personas reales, con sentimientos, con vidas propias y con derecho a tomar sus propias decisiones. Y que aunque nos encante idealizar a nuestros ídolos y fantasear con sus vidas amorosas, al final del día son ellos quienes tienen que vivir con las consecuencias de sus elecciones. Así que en lugar de lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue, deberíamos celebrar el talento de Khan y Demet, su profesionalismo y el hecho de que nos regalaron momentos inolvidables en *erkenci y asterisco. Y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, que es lo que realmente importa. Ahora bien, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Khan y Demet? ¿Creen que hubo un romance real? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque esta historia, como buena telenovela turca, tiene muchas mudes, capas y matices que vale la pena explorar. Así que prepúrense para una inmersión superíndice 3n aún mudes profunda en el universo de Khan y Demet, porque vamos a analizar a fondo cada una de las teorías, a explorar los rumores mudes jugosos y a tratar de entender, de una vez por todas, qué copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3 entre estos dos talentosos actores. ** profundizando en la teoría de las presiones de la fama ***. Como mencionó copyright antes, una de las teorías mudes plausibles es que la presión superíndice 3n de la fama jugó superíndice 3 un papel crucial en el destino de Khan y Demet. Para entender esto, tenemos que recordar el contexto en el que surgió superíndice 3 su relación superíndice 3n, o supuesta relación superíndice 3n. *erkenci y no fue simplemente una serie exitosa, fue un fenómeno superíndice 3 meno global que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. De repente Khan y Demet se convirtieron en nombres conocidos en todo el mundo, con legiones de fans que seguían cada uno de sus movimientos. Esta repentina exposición superíndice 3n mediática puede ser abrumadora para cualquiera, especialmente para dos superíndice 3 venes que n tratando de construir sus carreras. Imaginen tener a los paparazzi persiguió copyrightándolos constantemente, a los fans analizando cada una de sus interacciones y a los medios de comunicación superíndice 3n especulando sobre cada detalle de sus vidas personales.
Es una presión superíndice 3n enorme que puede afectar cualquier relación superíndice 3n, incluso las MUV S su superíndice 3 lidas. Ademún S la intensidad del trabajo en una serie de televisión superíndice 3n, especialmente en una serie turca que suele tener jornadas de rodaje maratu superíndice 3 nicas, puede ser extremadamente desgastante. Pasaban horas y horas juntos en el set, interpretando personajes que estaban profundamente enamorados, lo que seguramente difuminaba las luneas entre la ficción superíndice 3n y la realidad. Y cuando terminaban de grabar, tenían que lidiar con la presión superíndice 3n de los fans y de los medios, lo que les dejaba poco tiempo y energía para construir una relación superíndice 3n real y saludable. *** Analizando las diferencias de personalidad ***. Otra teoría que merece ser analizada en detalle es la de las diferencias de personalidad. Como dije antes, se rumorea que Can es una persona muy extrovertida, impulsiva y aventurera, mientras que Demet es muy reservada, tranquila y centrada en su carrera. Estas diferencias en sí mismas no son necesariamente un problema. De hecho, en muchas relaciones, las diferencias de personalidad pueden ser complementarias y enriquecedoras. Sin embargo, en el contexto de la fama y la presión superíndice 3n mediútica, estas diferencias pueden convertirse en un factor de copyright S adicional. Imaginen a Can acostumbrado a ser el centro de atención superíndice 3ny a vivir la vida al máximo, teniendo que lidiar con la naturaleza muy reservada y discreta de Demet. Y viceversa, imaginen a Demet, que valora la tranquilidad y la estabilidad, teniendo que adaptarse al estilo de vida muy impulsivo y aventurero de Can. Estas diferencias, sumadas a la presión superíndice 3n de la fama, podrían haber generado tensiones y conflictos que eventualmente terminaron por desgastar la relación superíndice 3n. *** La estrategia de marketing, realidad o ficción superíndice 3n ***. No podemos descartar la teoría de que todo el romance, o al menos parte de con copyright L, fue una estrategia de marketing para mantener el copyright S del público y generar titulares. En el mundo del espectáculo, este tipo de estrategias son muy comunes de lo que pensamos. Las productoras y los representantes de los artistas a menudo utilizan rumores de romances, reconciliaciones y rupturas para mantener a sus clientes en el ojo público y promocionar sus proyectos. En el caso de Can y Demet, es posible que se haya exagerado o incluso inventado el romance para generar muy copyright S en ***. Después copyright S de todo, un romance en la vida real entre los protagonistas de una serie de televisión superíndice 3n es una excelente manera de atraer a muy espectadores y generar muy cobertura mediática. Sin embargo, es importante ser más menos hablar que esta teoría no necesariamente implica que no haya habido ninguna atracción superíndice 3n real entre Can y Demet. Es posible que haya habido una chispa inicial, pero que se haya magnificado y explotado con fines promocionales. *** La teoría del momento inadecuado ***. En mi opinión superíndice 3n, la teoría muy probable es que, si bien hubo un intento de reconciliación superíndice 3n, ambos se dieron cuenta de que no era el momento adecuado para volver a estar juntos. Como dije antes, Can y Demet eran dos superíndice 3 venes que estaban tratando de construir sus carreras y de lidiar con la repentina fama. Quizás ambos necesitaban tiempo para crecer, para madurar, para enfocarse en sus proyectos personales y para descubrir que copyright era lo que realmente querían en sus vidas. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias no son las adecuadas. Y a veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Es posible que Can y Demet se hayan dado cuenta de que, a pesar de la atracción superíndice 3n que sentían el uno por el otro, no estaban en el mismo momento de sus vidas y que no estaban preparados para comprometerse con una relación superíndice 3n seria. *** El amor después copyright S del drama, Demet y Oguzhan ***. No podemos ignorar el hecho de que, después copyright S de todo este drama, Demet encontró superíndice 3 el amor en brazos de Oguzhan párrafo, con quien se casó superíndice 3 y, lamentablemente, se divorció superíndice 3 recientemente. Esto nos demuestra que la vida sigue, que las personas cambian y que los caminos se bifurcan. La relación superíndice 3n de Demet con Oguzhan, aunque efímera, demuestra que ella estaba buscando una relación superíndice 3n seria y comprometida, y que estaba dispuesta a apostar por el amor. El hecho de que su matrimonio con Oguzhan no haya funcionado no significa que su relación superíndice 3n haya sido un fracaso.
Significa que a veces las cosas no salen como uno quiere, y que es importante seguir adelante y buscar la felicidad en otros lugares. *** Lecciones aprendidas y el legado de *** Quay ***. En resumen, la historia entre Khan y Demet es compleja y multifacu copyright tica. No hay una única respuesta a la pregunta de QU copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Es probable que una combinación superíndice 3n de factores, incluyendo la presión superíndice 3n de la fama, las diferencias de personalidad, las estrategias de marketing y el momento inadecuado, hayan contribuido a su separación superíndice 3n. Lo importante es recordar que Khan y Demet son dos personas reales, con sentimientos, con vidas propias y con derecho a tomar sus propias decisiones. Y que aunque nos encante idealizar a nuestros ídolos y fantasear con sus vidas amorosas, al final del día son ellos quienes tienen que vivir con las consecuencias de sus elecciones. En lugar de lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue, deberíamos celebrar el talento de Khan y Demet, su profesionalismo y el hecho de que nos regalaron momentos inolvidables en ***Quay ***. Su química en pantalla fue innegable y su trabajo juntos sigue siendo apreciado por millones de fans en todo el mundo. Y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, que es lo que realmente importa. Que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras y que encuentren la felicidad en el amor y en la vida. *** El futuro de Khan y Demet ***. ¿QU copyright les depara el futuro a Khan y Demet? Ambos siguen siendo figuras muy populares en el mundo del espectáculo turco. Khan ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha expandido su carrera a nivel internacional. Demet también copyright ha seguido trabajando en proyectos exitosos, y se ha consolidado como una de las actrices muy talentosas y queridas de Turquía. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿QU copyright sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero independientemente de lo que depare el futuro, siempre recordaremos su química en ***Quay *** y la pasión superíndice 3n que despertaron en millones de fans en todo el mundo. Ahora bien, quiero saber QU copyright piensan ustedes. ¿CUL es su teoría sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Khan y Demet? ¿Creen que hubo un romance real? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Du copyright geme sus comentarios a QU abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y no olviden seguir @ando con ***, jaro @ador ***.